¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acercarse al cierre de estas jornadas o este ciclo de charlas que hicimos en las jornadas profesionales desde Ampersand. Les agradecemos mucho su presencia. Las políticas en discusión, las políticas editoriales en discusión, fue un ciclo que está enmarcado en una campaña que armamos que se llama Libro Vital y Móvil. Desde Ampersand quisimos contribuir al debate, quisimos contribuir y también colaborar para que estudiantes, profesores, docentes, investigadores pudieran tener acceso a nuestro catálogo dedicado a la historia del libro, de la edición, a la historia de la lectura en las librerías universitarias, y por eso creamos esa campaña y dentro de esa campaña armamos este ciclo que cierra hoy, que tuvimos 2 fechas anteriores, y hoy nos acompañan Susana Soto y Diego Ferreira para poder hablar de la situación de las bibliotecas, del futuro de las bibliotecas, de cómo podemos explotar todos los recursos y pensar en los recursos que tenemos para pensar de qué manera se hicieron las cosas hasta ahora y cómo se pueden hacer de ahora en más. Esa es la idea. Los presento brevemente. Susana Soto es Master of Arts en Library and Information Science de la University College of London, PhD en Information Studies de la Universidad de Sheffield y actualmente es directora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Diego Ferreira es licenciado en Letras, en Bibliotecología y Documentación, especialista en Teoría del Diseño Comunicacional y máster en Gestión de la Información y del Conocimiento por la Universidad Montpellier. Actualmente es profesor de Sistemas y Redes de Información en la Universidad de Buenos Aires, además de profesor de Clasificación de Conocimiento en la Universidad también de Buenos Aires y responsable del Banco de Vocabulario Jurídico del Sistema Argentino de Información Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Les agradezco mucho la presencia. Bueno, la idea es abrir la discusión para pensar sobre las bibliotecas, cómo fue el trabajo que se hizo, en qué situación están hoy nuestras bibliotecas, nuestra red de bibliotecas, y tratar de pensar en las herramientas que tenemos para este futuro y este presente que por momentos lo veo bastante incierto o desolador, y un futuro que esperemos tener la capacidad para enfrentarlo. Bueno, si quiere. Sí, a ver, funciona. Cuando Gracias. esto estaba pensado más como un conversatorio, me gustaría que también hubiera ideas y discusión de ideas de parte de los que nos han venido a acompañar esta mañana. Y a mí me pasaron una serie de preguntas en torno a las cuales se podía armar una discusión, un intercambio de ideas, y tomando esas preguntas yo he más o menos delineado algunas reflexiones. No sé si respondo totalmente a las preguntas iniciales, pero sí esas preguntas fueron disparadoras de reflexiones interesantes. Por ejemplo, una de las preguntas era si las herramientas de inteligencia artificial son seguras y confiables. Yo creo que son seguras y confiables si se las controla y supervisa. Y ahí está el desafío para los seres humanos, y ahí está la intervención y el rol que les queda a los seres humanos a pesar de los avances de la inteligencia artificial. Yo creo que cuanto más aprendan las máquinas, cuanto más expertos se vuelvan los sistemas,
más tenemos que saber los seres humanos para descubrir las inconsistencias que esos sistemas expertos cometan. Es un desafío, sí, es un desafío, porque las máquinas tienen una capacidad de manejo de datos incomparable con la nuestra. Pero de alguna manera nosotros, que no vamos a tener el peso de manejar todos esos datos manualmente, como lo hemos hecho durante siglos, entonces vamos a poder analizar esos resultados y hacer de veedores de lo que esos sistemas expertos están hechos. El peligro es creer ciegamente, o sea, creer que si el resultado es el análisis y la respuesta del sistema estuvo correcta. Posiblemente esté correcta el 99% de las veces, pero nos queda a nosotros la responsabilidad de encontrar el 1% y de resolverlo a tiempo. También reflexiono lo siguiente, y es que, como todas las cosas que inventamos los seres humanos, podemos hacer un buen uso, podemos hacer un uso ético, pero también podemos hacer un uso perverso. Si nosotros usamos la inteligencia artificial para adormecer a los ciudadanos, para que cada vez piensen menos, critiquen menos, cuestionen menos, reflexionen menos, entonces la inteligencia artificial sí va a dominar y no va a haber manera de poder controlar y corregir desaciertos. En cambio, si hacemos un uso virtuoso y apostamos de manera arrasadora a la educación, la inteligencia artificial va a ser un recurso más de los muchos que ya tenemos para poder seguir trabajando y haciendo una sociedad mejor. Pero el desafío de la inteligencia artificial no es solo que nos obliga a aprender sobre inteligencia artificial. Todos tenemos que capacitarnos y saber en nuestro métier qué aplicaciones tenemos de inteligencia artificial e inclusive qué aplicaciones se pueden desarrollar de inteligencia artificial para que nuestro trabajo sea mejor. Eso es cierto, pero también tenemos que tener cuenta que cada vez vamos a lidiar con sistemas más complejos que nos obligan a conocer más, a saber más. Y para eso los profesionales, los usuarios de la información, todos tienen que conocer más, que saber más y tener la mejor educación posible. No sé si hay alguna otra idea. Hay más preguntas, pero bueno, intercambiemos. Dale. ¿Se escucha así o me tengo que acercar más? Como ella es la que nos invitó, le voy a hacer caso. Sí, si no nos invita más. Claro. ¿Así se escucha? ¿Se escucha? Por lo menos la perspectiva que podemos ofrecer nosotros quizás es un poco más desde una mirada académica y quizás menos operacional. Nos mandaron las mismas preguntas y una pregunta anterior que era ¿qué desafíos plantea la digitalidad para la bibliotecología como disciplina? ¿No? Y al menos nosotros queremos, o en unas líneas de preguntas que hacemos cuando abordamos esto como desde la didáctica de este problema y cuando tratamos de pensar en cómo problematizarlo y cómo no hacernos los tontos, cómo no tratar o adoptar respuestas ingenuas, ¿no es cierto?, que nos tranquilicen, ¿no?, que sean poco polémicas y por tanto poco significativas. Y al menos nosotros vemos tres grandes rangos de problemas que vamos a tratar de describir mínimamente por los tiempos que nos tocan, ¿no? Uno que tiene que ver y que afecta fuertemente a las premisas profesionales y políticas de la bibliotecología como profesión, que es cómo hacer para persistir objetos digitales, cómo hacer para crear monumentos culturales en la digitalidad, ¿no es cierto? Cuando ella, antes de que encontráramos, citó a Oscar Wilde, todos saben quién es Oscar Wilde, ¿o no? ¿No es cierto? Porque hemos podido monumentalizarlo. La escritura, a través de la imprenta, a través incluso de sus inscripciones en piedras, podemos monumentalizarlas, podemos generar
instancias de correferencia institucional para terceros. Todos sabemos dónde queda el obelisco porque está siempre ahí y nos podemos encontrar ahí. Si yo digo, en todos los ejercicios de bibliotecología usamos Borges como ejemplo, porque todos saben quién es, ¿no es cierto? Es una forma de monumentalizarlo a partir de la persistencia. Eso es un punto central en la construcción de nuestro campo como profesión. Surgimos para poder persistir discursos a través de su citación, ¿no es cierto? Cuando hacemos una catalogación y una discusión formal es para que la gente sepa qué libro usamos nosotros para pensar tal problema. Licenciadísimo. ¿No es cierto? Hoy, cuando tenemos que citar un recurso digital, ponemos consultado tal día, ¿no? Ustedes se subirían a un avión que dice, este fue verificado tal día, pero eso no lo podés verificar hoy. No lo harían jamás. Y eso tiene que ver justamente con la trazabilidad de ese discurso, que viene del método positivista, que decía que básicamente una verdad es verdad en tanto yo la pueda reconstruir con independencia del observador, ¿no es cierto? Y por eso que toda nuestra profesión es muy deudora de esas premisas. Hoy esas premisas nosotros no hemos sabido construir soluciones técnicas que la puedan abordar. Ahora voy a nombrar las tres y después vemos cada una por separado. La segunda, que para nosotros también es muy importante, tiene que ver con cuál es el estatus social de las memorias sociales producidas en la digitalidad, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para generar infraestructuras que sean capaces de hacer circular ese tipo de discursos y regular esa circulación? Y la tercera tiene que ver más quizás con los aspectos técnicos, que es que la digitalidad nos ofrece por primera vez un entorno que es, por decirlo de una manera, es recursivo o especular sobre sí mismo. Cada vez que queremos describir algo digital, acabamos de producir otro producto digital que se describe a sí mismo, que se escribe a sí mismo, que se escribe a sí mismo. Eso es lo que Scott Lash, un filósofo inglés, planteó en términos de lo que se llama crítica de la información, tratando de reproducir el modelo de contradicción que estableció Marx con respecto al capital en el siglo XIX, planteando que a mayor productividad, mayores crisis cíclicas. Scott Lash plantea que a mayor producción digital, más crisis digital, porque necesariamente para poder escribir un fenómeno digital tengo que generar otro artefacto digital, y así el estatus artefactual de esos fenómenos no es susceptible de ser descrito. Para nosotros eso es casi como un horror. Imagínense si vamos a la primera materia de catalogación y dicen, vas a abordar un mundo no susceptible de ser descrito. La materia es un hobby, porque la verdad que no la vas a poder ejercer. Es horrible, ¿no? Eso es malo para el fútbol. Entonces, para poder pensar esto, la idea es tratar de ver cuál es la relación de la bibliotecología como disciplina con los fenómenos de la mediación técnica como tal, ¿no? Uno de los primeros registros que nosotros tenemos de ese abordaje es un texto que ya es muy conocido, muy citado. Nosotros tuvimos un presidente que había leído las obras completas de Sócrates, y en ese sentido, él puede ser verdad, porque Sócrates no escribió nada, ¿no es cierto? Platón tiene un texto que se llama el Fedro, donde Fedro, él reproduce el diálogo de Fedro y Sócrates, y en esa época, para poder aprender algo, había que vivir con ese enseñante, ¿no es cierto? Y tener todo tipo de intimidad, soportar todas lo que él quiere, ¿no? Entonces Fedro, un poco cansado, le dice, ¿por qué no lo escribís esto? En vez de someterme a esta experiencia tan tirana, ¿no? Y él prácticamente plantea tres problemas que nosotros vamos a articular en tres ejes también, que es que él nunca va a escribir porque tiene tres fenómenos de problemas. Uno, que es controlar la circulación del material, no lo va a poder hacer, porque dice, basta con que algo sea escrito una sola vez para que ese escrito circule por todas partes, lo mismo entre los entendidos que entre aquellos que no, ¿no es cierto? Él lo plantea en ese momento. El siguiente punto es el controlar los procesos de apropiación de sentido, dice. Y cuando es maltratado ese texto o reprobado injustamente, constantemente necesita de la ayuda de su padre, pues él solo no es capaz de defenderse. Lo que dice es que cuando alguien te malinterpreta o quiere decir de vos lo que vos no quisiste decir, o acaso quiere hacer un uso que vos no quisiste habilitar del texto, ¿no es cierto? Ese texto por sí solo no se sabe defender en ausencia de su escritor. Y en tercer punto es lo que nosotros al día de hoy llamamos la fake news, que es el conocimiento inauténtico, ¿no es cierto? Dice, dice que eso va a producir gente muy tediosa, la escritura, pues habiendo oído hablar de muchas cosas sin instrucción, darán la impresión de conocer muchas cosas, a pesar de ser en su mayoría unos perfectos ignorantes. Es un poco lo que decía antes, ¿no? Susana. Estos tres fenómenos son puntos de disputa y tensión siempre que surge una innovación en los procesos de mediación técnica. Él se opuso en ese momento a la escritura como tecnología porque decía que producía esos tres fenómenos. No los producía, alteraba el estatus de esos tres fenómenos.
Estos fenómenos ya existían, estaban gobernados por la ritualidad, ¿no es cierto? A partir de la escritura surge una forma alterna de regular estos fenómenos. La imprenta planteó una forma alterna de regular estos fenómenos y la digitalidad nos plantea una forma alterna de gobernar estos fenómenos. Las fake news existieron siempre, ¿no? Aún con la imprenta, aún en las librerías, y aún en las bibliotecas, y aún en las revistas científicas. Lo que estamos disputando ahora es cuál es el mecanismo para regular la legitimidad de circulación discursiva de un fenómeno, ¿no es cierto? La imprenta, como tal, una de las cosas que también plantea en este sentido Platón y Sócrates es que para que haya condiciones de saber y circulación discursiva hay que separar al emisor del discurso, ¿no es cierto? Hay que separar al artista de la obra. Eso, lo que él plantea es que eso va a generar un conjunto de instituciones sociales que van a ocuparse de regular estas tres cosas: qué es verdad y qué no es verdad, quién puede leer y quién no puede leer, y qué es lo que quiso decir realmente. Una de las instituciones es la biblioteca, otras somos los profesores. Yo estoy en dos lugares, chiques, ¿no es cierto? Las editoriales, los críticos, ¿no? Son los que dicen decir, este libro es folclore, esto es ciencia, ¿no es cierto? Esto es habladurías, esto es ciencia social. ¿Estamos de acuerdo? Esto puede estar en la biblioteca, esto lo vas a hablar en la feria, ¿no? Ese tipo de fenómenos para que eso ocurra hay que lograr separar lo que plantea justamente por qué se niega la escritura, porque la escritura plantea una separación entre él como enunciador y ese discurso que enunció, cosa que la oralidad no permite, ¿no es cierto? Yo una vez que lo digo, lo dije yo, y si después puedo decir lo dije o no lo dije, lo puedo cambiar, ¿no? Esa separación en teoría es la que nos parió como profesión. Entonces, y es lo que hoy en día, de las tres fenómenos que estamos por describir, es la más crítica. La digitalidad vuelve a unir, en muchos sentidos, al emisor con su discurso, ¿no? Un presidente puede decir, esto no lo dije, y borra el tweet, esto no pasó, y ya está, ¿no es cierto? Y eso nos desintermedia como actores, ¿sí? Y eso es muy peligroso. Más que peligroso, lo que plantean algunos autores es que nos retrotrae a un estado mítico del saber. Surgen nuevamente gurúes, personas que... Una de las promesas que hizo la universidad y la bibliotecología es que cualquiera que lea lo mismo que leemos nosotros puede saber lo mismo. Yo no estoy imbuido de un saber trascendental, no fui elegido por Dios. No es que una vida particular, ¿vieron? Este tipo de fenómenos vuelve a hacer emerger la idea de que hay identidades únicas, de que hay un gurú, de que Bill Gates hizo cosas que nadie más vio, que Steve Jobs tuvo una infancia importante de ser estudiada porque por eso vio cosas que nadie más vio, y así otros actores y otras personas que están floreciendo en todo el planeta, no solo en nuestro país, ¿no es cierto? Que tienen que ver con esta vuelta a un estatus mítico de la autoridad. Nosotros venimos justamente a destruir eso, ¿no? A destruir esa noción ritual del saber, la noción mítica de que hay personas gurúes que tienen un lugar especial y que pueden aprender cosas que nosotros no. ¿No? Esa es una de las promesas que hizo la modernidad en general y nosotros como parte de ese proyecto. Voy a abreviar y pasar a las tres cositas, ¿sí? Y después compartimos. Lo primero tiene que ver, tiene que ver con la persistencia de los efectos culturales en ambientes digitales. Es un problema que ahora, ya para abordarlo más técnicamente, para nosotros como cultura es un problema que en realidad fue surgiendo a principios del siglo XX. ¿No es cierto? El Lissinsky, que era un artista ruso, ya planteaba en 1923 la perentoriedad de la imprenta como fenómeno y la emergencia de la electricidad como nuevo artefacto cultural para escribir cosas, ¿no? Y que ya escribir cosas en libros es algo que él no le dé futuro, ¿no es cierto? Digo porque vieron que creo que por año 2 libros se llaman El futuro del libro. Bueno, él empezó en 1923, ¿no? Diciendo El futuro del libro, ¿no? Para nosotros, algo más cercano, Oscar Mazota, en la década del 60, hablaba de la desmaterialización de la cultura, ¿no? Y la necesidad de generar infraestructuras de gestión de la memoria social para aquellas obras que fueran obras, las llamaba obras informacionales, obras cuyo único estatus es ser constituidas por algo informal, no formado. ¿Estamos de acuerdo? Y él se preguntaba qué tipo de museos y qué tipo de bibliotecas iban a tener que existir en el futuro para poder consolidar una memoria social en base a este tipo de fenómenos, ¿no es cierto?, que ocurren y que no pueden ser cristalizados en un museo o en una biblioteca. Él en 1960 decía que una conciencia revolucionaria, futura y en un mundo
que no es el que nos tocó vivir, pero que él quería que se venir, iban a haber otro tipo de museos y otro tipo de bibliotecas que iban a ser capaces de inscribir esos tipos de artefactos, ¿no? En la misma década, en 1969, creo, no, 63 69, un investigador yankee que se llama Rick Leiter, que fue también uno de los que ayudó a construir parte de la infraestructura de Internet, le dieron como encargo que escribiera qué creía él que iban a ser las bibliotecas del futuro. Se llama igual, el libro se llama Library of the Future, ¿no es cierto? Para el año 2000. Vieron que todo iba a pasar en el año 2000, se iba a acabar todo, ¿no? Entonces dijeron, para el año 2000, ¿cómo te imaginas las bibliotecas? Es interesante porque justo en la década del 60, del 62, 63, también ocurre la conferencia de París de principio de catalogación, ¿no es cierto? En donde también se plantea un horizonte para la bibliotecología centrada en el libro, ¿no? En el 63 dice que el futuro de la bibliotecología es centrarse en el hombre o en la mujer, y no solamente en el libro, que por el contrario, que el libro es un artefacto sociohistórico perecedero, y que lo que es imperecedero es nuestra capacidad para conocer, ¿no? Y que entonces él supone que el futuro de las bibliotecas es convertirse en sistemas que él llama sistemas procognitivos, ¿no? Que básicamente se van a dedicar a modular la relación entre preguntas y respuestas con respecto a un acervo del conocimiento humano sistematizado. Esa es una de las partes más interesantes del libro, porque en gran medida hoy usamos ChatGPT o Google en esa forma, ¿no? De hecho, la otra vez estaba en la cola del banco y una señora hasta charlaba con ChatGPT como si fuera un amigo, ¿no? Y se reía, yo decía, ¿con quién estar hablando? Y se estaba divirtiendo un montón, más de lo que a veces me divierto yo con mis amigos, pero ella se divertía un montón. Y es la prueba de que modulaba y demodulaba preguntas constantemente y las resolvía. El Rick Leiter hace también un montón de predicciones sobre cuánto tiempo se tardará en convertir todo el acervo cultural en digitalidad, y esa es la parte menos interesante por fallada, por aburrida y tal. La otra parte más potente también de la década del 60 es un texto de un investigador de la RAND, que es esta agencia norteamericana que es un poco científica, un poco militar, ¿no es cierto?, en donde le piden que él imagine cuál sería la infraestructura de red tolerante a el peor escenario en ese momento para los norteamericanos, que era la bomba nuclear o este tipo, ¿no es cierto? De ahí surge el mito de que Internet surgió porque no es real eso. Lo que es real es el informe que le pidieron a este señor, ¿no es cierto?, de esta manera. Y él ahí plantea que en entornos digitales, en red, la única manera de ser persistente es ser redundante, no centralizar. Eso para nosotros es un gran problema disciplinar y a su vez como cultural. ¿Qué es lo que quiere decir Paul Baran en ese contexto? Él define 3 modelos de red, no vamos a describir eso. Lo que sí es importante es que lo que él ve es que en la digitalidad todo es evanescente y la única manera de que algo persista es redundarlo, multiplicarlo, y eso a su vez tiene otro costo, que es la sincronización entre copias redundantes. ¿Estamos de acuerdo? Eso nosotros como bibliotecarios lo conocemos muy profundamente porque en la década del 90 propusimos un protocolo que se llama el OAI-PMH, que se dedica justamente a eso, a redundar repositorios y sincronizarlos entre sí, como estrategia de persistencia de la comunicación científica. Y es lo que al día de hoy nos ha llevado a que sea posible comunicarnos científicamente globalmente, aunque los papers sean digitales, ¿no? Entonces, ¿por qué para nosotros esto es tan disfuncional? Porque nosotros siempre construimos un marco técnico-teórico en donde la autoridad es previa al discurso. Si yo soy el Papa, todo lo que digo está bien. Si yo soy profesor, todo lo que digo es correcto. Entonces la institución depende de que primero lo correcto sea instituido y luego todo lo que dice, que es entre nosotros, todos decíamos que las angloamericanas no tienen capacidad para el error, la UNESCO solo sabe verdades, y así, ¿no es cierto? Esto lo que es al revés. Para que algo pueda persistir como legítimo, tiene que repetirse y estar la mayor cantidad de veces disponible. Y eso implica para nosotros otra arquitectura disciplinar, ¿no? Es decir, ya no necesito tener un servidor con todas las cosas, necesito apostar por el torrent, necesito que la piratería prospere, necesito que todos se copien la mayor cantidad de cosas posibles, ¿no? Esto es muy importante por 2 motivos. Primero porque, por ejemplo, ahora todos nos enfrentamos a una pregunta disciplinar muy fuerte. ¿Cómo hacemos para persistir los artefactos culturales que produjo educar a lo largo de 20 años? ¿No? Cuando una gestión quiere destruirlo liminalmente. Son artefactos culturales de todos los argentinos, construidos durante 20 años. ¿Qué haríamos si dijeran a la Biblioteca Nacional vamos a revisar qué libros hay? Algunos no nos parecen correctos para los argentinos, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos si lo mismo ocurre con Paca Paca? O lo mismo ocurre con Canal Encuentro u otros. En teoría, esos son artefactos culturales tan legítimos como cualquier otro.
al día de hoy la única forma de garantizar el envejecimiento sustentable de ese tipo de artefactos es redundarlos. Y es de hecho lo que parte de nuestra disciplina o parte de los profesionales que forman nuestro colectivo se dedicó a hacer. A nosotros es importante eso como fenómeno profesional porque implica que ahora finalmente o de alguna manera vemos que el respaldo de la institucionalidad no es el Estado, no es la copia única y central, ¿no? Eso para nosotros como profesión es muy disruptivo porque nosotros siempre dijimos voy a seguir una norma que propongo una agencia y ahora estamos viendo que la piratería es como la condición de posibilidad de la continuidad de nuestra memoria social. Esto no debiera igual alarmarnos mucho porque también podemos pensar que Sócrates le dijo a Platón, no me grabes, le dijo, no pongas un celular en la mesa, no me escribas, ¿no? Y Platón tomó nota de todo. O sea, podemos también pensar que Occidente nace de un acto de piratería, de una insubordinación tecnológica, porque Sócrates le dijo, no me grabes, no pongas el celular, no, dijo, nada de todo esto. Pero alguien lo registró. No, lo desobedeció, lo escribió, se lo apropió técnicamente con sus medios y lo pirateó. Y en este sentido, me interesaba seguir en esta discusión y sumarlo también a Susana para pensar en qué situación están las instituciones como las bibliotecas, la red de bibliotecas que tenemos en Argentina, frente a este contexto en el que un Estado más ausente o... Perdón, yo no quise decir Estado ausente, quise decir que en este momento la digitalidad pone en crisis, porque esta es una gestión ausente, no necesariamente un Estado ausente, es distinto. Hola profesor, ¿cómo le habla? ¿Cómo le habla? Yo era un niño y iba a escucharlo a esta sala de él, ¿no es cierto? ¿Cómo está? ¿Qué? No era joven, pero bueno, era más niño que él. Entonces, el problema es que la digitalidad es destituyente como fenómeno. Eso es nuestro problema. Que no es un problema de que el Estado esté ausente, aunque el Estado esté presente, en este momento, cuando nosotros siempre usamos como referencia Canadá, el Reino Unido, esa gente tiene servidores, si quieres guardarlo, llévalos al servidor. Los servidores son tan felices como los nuestros. Los que tengan DOI, eso vale tanto lo que vale su verdulería, no vale nada. Está hecho en un servidor como el de ustedes que tienen en su casa, ¿no? Eso es un problema para nosotros, que haceme caso a mí, porque hay una senda del bien que es muy angostita, que es la normalización, y cualquier otra cosa está mal. Le hemos prometido a la sociedad que si seguían nuestras pautas, muchas cosas iban a pasar. Y casi todos hoy siguieron otras pautas y dicen, no he sido castigado por Dios. Al contrario, ahora puedo ver películas de 1980 y que en la biblioteca no están, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es cómo hacemos para generar procesos de institucionalización en este nuevo fenómeno. No es casual, Michel Serres en un texto que se llama Génesis dice que el grado cero del documento es el dinero. Y no porque a él le guste el dinero más que otras cosas, sino porque dice que es el primer documento en el cual tenemos que confiar. Yo te doy un billete del estanciero y no crees que es verdad, decís esto no es verdad, ¿no es cierto? Es un documento que vale por algo, ¿no es cierto? Y él es muy importante porque es el principio también de los procesos industriales de imprenta, ¿no? Hay una correlación muy cercana entre la industria del libro y la industria del papel como papel moneda, ¿no? Y la realidad es que hace 20 años, al menos, un equipo de cientistas de datos planteó la necesidad de desintermediar a los bancos como productores de dinero. El Bitcoin y el blockchain que nosotros conocemos surge con una propuesta concreta que dice cómo hacer para desintermediar la institución del acuerdo entre actores. Ese es el título, de usuarios a usuarios, ¿no? O sea que estamos frente a un fenómeno en donde ya hay una desmaterialización del primer plano del documento, que es el papel, dinero y moneda. De ahí en adelante eso no significa que vamos a tener que salgamos ahora a la feria a quemar todos los libros. Eso de ninguna manera. Sino que este es un proceso que está atravesando a todas las disciplinas y a nuestras formas de gestión de lo colectivo como tal, ¿no? Y ahí en las bibliotecas, ¿qué herramientas tienen? ¿Cómo se encuentran en este contexto? El compañero Licklider, una de las cosas que decía es que él consideraba que había habido una separación injusta entre laboratorio y biblioteca, ¿no es cierto? Él decía que las bibliotecas en el siglo XVIII fueron separadas del laboratorio porque el laboratorio era sucio, estaba lleno de sangre, ¿no es cierto? Despellejaban gente, y en la biblioteca estaba limpia, había papel, era todo el saber. Y que entonces eso generó una disociación entre las prácticas del saber y las conservaciones del saber, y las formas de circulación del saber. Y él considera, y que eso a su vez fue apoyado por una mirada positivista, hegeliana, de separación práctica de ideas, ¿no? Esta idea de
Y eso, lo que él plantea en 1960, que dice que hay que retrotraerlo, que la biblioteca tiene que volver a ser el laboratorio, ¿no es cierto?, y no un lugar solamente de consulta, un lugar de productividad. En ese sentido, yo acabo de venir de Brasil, y hicieron una presentación de formas de conocimiento de ciencia abierta y ciencia ciudadana. Y las preguntas que llevaban las familias a las bibliotecas, y las preguntas eran cómo hacer que no se suiciden los chicos, cómo hacer para sacar la postnet para poder vender desde mi casa. Y no eran las preguntas de qué es cultura y qué no es cultura, que son preguntas mucho más productivas, proactivas, operacionales. Y yo me formé en la Universidad Nacional de Misiones. Y allá las bibliotecas públicas tienen una mirada mucho más al llano. Había una biblioteca, siempre cuento la misma anécdota, lo lamento por los que ya lo escucharon, chicas. No, pero que funcionaba en una puerta, que era una biblioteca popular, que abrías la puerta y no podías pasar a la puerta del mostrador. Y atrás la sala era gigante, pero solo el mostrador. Y vos llegabas y ella decía, ahora te toca leer esto, ¿no? Y todo el mundo recibía lo que tenía que leer, nadie preguntaba si era correcto o no. Ella era la mediadora de lecturas y era la druida de esa comunidad. Entonces, ellos son actores mucho más productivos que lo que nosotros a veces de la formalidad. Nuestro desafío es encontrar, Susana planteaba la inteligencia artificial. El otro problema que tiene que ver quizás con el punto que viene más adelante, que es que también desafía fuertemente a nuestro campo disciplinar, que es que nosotros fuimos pergeniados en un momento en donde la forma de producción de riquezas era la línea de producción, la línea de producción en serie, y de hecho eso se reproduce en casi todas nuestras metodologías de producción y gestión dentro de la biblioteca, la línea, el circuito documental, todos estamos montados en una línea de trabajo, ¿no? Y esa era la forma de producción, era la forma de organización social, la forma de articulación de actores, ¿no? Hasta la forma de cómo hacer para rebelarnos contra la máquina, ¿no? Hacer un paro contra la línea de montaje, lo que fuera. La línea de montaje no se articula en un libro de Coria, que se llama, creo que el reloj y el cronómetro, no me acuerdo bien, pero que habla justamente cómo la línea de montaje organiza el tiempo social en la fábrica y tal. Hoy en día, a partir de la incorporación de la digitalidad, su articulación con modelos algorítmicos que permiten dinamizar cosas, no solamente que existan, sino generar dinámicas. Y eso le da una capacidad performática, agente, puede hacer cosas. ¿Estamos de acuerdo? Kittler, que es otro filósofo de la técnica, dice que en realidad la electricidad, ya también en la década del 80 lo dice, por primera vez logró algo que siempre hubo máquinas, mecanizaciones de la producción textual. Desde el siglo XVI hay autómatas que producen texto. ¿No es cierto? Eso no es de ahora, tiene 5 siglos, ¿no? Lo que es nuevo es que ahora es posible proveerlo de una agencia propia, una acción propia, y que lo pueden hacer sin que nosotros digamos que lo hagan. Entonces precisan tener su propia voluntad, un modelo ético propio, ¿no? El resultado de ese fenómeno es lo que hoy conocemos como plataformización, que es otra forma de articulación de actores no coordinados entre sí. Todos ustedes trabajan colectivamente en Twitter o en Facebook para producir un artefacto juntos, ¿no? Son articulados por la plataforma. Así como la línea de montaje los articula presencialmente en un único tiempo, la plataforma los articula y los agencia en un proyecto colectivo, ¿no es cierto? Muchas de nuestras preguntas ahora es cómo hacer para plataformizar los procesos sociales de memoria. ¿Cómo hacemos para convertir esa línea de montaje en estas capacidades que tienen estas herramientas, de a partir de estas reglas de interacción entre sí, que quedan inscritas en la plataforma, articulan a todos los actores sociales. Ustedes ya saben lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, y van a ser castigados no por el Estado, vos por el Estado. Si yo te digo malo en Twitter, vos no vas a ir a la comisaría 24. Me vas a denunciar en Twitter, ¿es verdad o no? Y eso es porque reconoces en Twitter su capacidad para la violencia. En vez de delegar la capacidad de violencia en el Estado, que supuestamente es el rol del Estado, que es yo renuncio a mi capacidad de violencia y la cedo al Estado, vos se la cediste a Twitter. Perdón. Y en este sentido, Susana, ¿cómo te parece, en qué situaciones se encuentra la Biblioteca Nacional hoy? La Biblioteca Nacional en particular. En la Biblioteca Nacional se da el fenómeno de, por un lado, la colección
está centrada fundamentalmente en la letra impresa. Por misión fundacional, la Biblioteca Nacional se tiene que ocupar de la conservación de la cultura impresa de la nación. Y eso significó durante mucho tiempo juntar los libros, las revistas. Pero al margen de los libros y las revistas que siguen gloriosamente saludables, como es prueba de la feria, de la hermosa feria que tenemos acá, por todas las razones que explicó mi colega, aparecen otros artefactos y otros objetos, y hay una especie de tensión dentro del equipo de trabajo entre los objetos tradicionales como el libro y la publicación periódica y estos nuevos objetos que los llaman de diferente manera, materiales audiovisuales, producciones audiovisuales, y que son parte de la nueva digitalidad y que se plantea, porque ha producido tantos, que se plantea la necesidad, ¿cómo conservamos esto? Por ejemplo, hay un área de la biblioteca que se dedica a hacer producciones audiovisuales. Filma y guarda, hacemos una conferencia, se graba y la guarda. Todas las actividades que realiza la biblioteca se registran, se filman, se guardan, se hacen videos, se coleccionan fotografías, se archivan las fotografías. Por otro lado, hay un sector que se dedica a digitalizar y guarda toda una serie de imágenes digitalizadas. Y entonces la atención es que es como que eso a mí no me toca. O sea, hay un sector que dice, no, yo manejo libros, revistas, eso a mí no me toca. Cuando en realidad lo que tenemos que entender y aceptar es que todos esos diferentes objetos nos tocan y que reclaman formas diferentes de manejo. Está bien que nosotros tenemos experiencia y que muchas de nuestras prácticas y técnicas nos sirven para manejar estos objetos, pero la tecnología con la que los manejamos es distinta, cómo los vamos a conservar es distinto. O sea, nosotros, uno de los objetivos de mi misión, de mi gestión, es que define una política de conservación de todos los materiales digitales que tiene, que produce, y también pegar un salto y decir qué es lo que se produce más allá. En Internet hay montones de información que se pierde, páginas que han desaparecido y que deberían haber sido conservadas porque son nuestra memoria. ¿Cómo van a saber en 20 años, en 30, en 50 años qué cosas hacíamos en la vida cotidiana de nuestros días? Así como nosotros vamos a los diarios del siglo XIX y vemos las publicidades, y entonces no solamente que vemos cómo la moda de la gente, cómo se vestía, qué compraba, qué productos atraían a la sociedad. Bueno, todas esas cosas que hablan de nuestra vida, que pasaron por esas páginas, ¿dónde van a quedar? Algunas bibliotecas nacionales ya tienen implementado proyectos de conservación de sitios web. Lo que pasa es que el mundo del libro impreso, por más que en el Renacimiento fue una gran revolución,
era un mundo finito y manejable. Internet es infinito y es imposible manejar, entonces hace falta establecer criterios, una selección. Yo estaba hablando con colegas, bueno, no se puede conservar todo, pero que algo vamos a conservar. De última, de tiempos pasados siempre recibimos restos, o sea, no tenemos todos los libros que se imprimieron a lo largo de la historia, no tenemos todas las revistas, bueno, tampoco vamos a tener todos los objetos digitales, pero tratemos de tener lo más posible y tratemos de darle a eso alguna organización que sea compatible con las dinámicas de lo digital. Nosotros podemos aportar nuestra experiencia en la datificación de objetos, pero no es lo mismo un libro que puedo dejar tranquilito en un estante y entonces me tengo que ocupar de tener un buen servicio de mantenimiento que no deje que haya inundaciones, que no haya roedores, que no haya otros bichitos, que no se desplome el techo y se arruine y entierre una estantería de libros valiosos. O sea, hay otras situaciones. En algún lugar vamos a tener que poner eso y son cuestiones complejas porque se pierde el control. O sea, va a llegar un momento en que vamos a tener que almacenar en la nube, en una nube que no es nuestra. Porque no nos va a quedar otro espacio, salvo que salga alguna otra solución. ¿Cómo interactuamos? Hoy por hoy, si uno quiere almacenar en la nube, de alguna manera le está dando la propiedad de eso a empresas privadas. O sea, no hay una nube estatal. Vos tenés que contratar a Amazon o tenés que contratar a algún otro proveedor que te dé espacio en la nube, pero no es como fundar, es lo que hicieron todos los estados modernos, fundar una biblioteca nacional para que coleccione todo y lo preserve para el resto. De todas maneras, creo que las bibliotecas tienen que hacer ese esfuerzo, tienen que hacer el esfuerzo de entender que toda esa producción audiovisual es parte de su colección, es parte de lo que se tiene que conservar y que son formas, yo las llamo formas disruptivas de acceder a nuestras propias colecciones. Por ejemplo, que tomen el año pasado un equipo de audiovisuales tomó, porque encontró en la Biblioteca Nacional los monólogos de Discépolo. En los últimos meses de su vida, todos ustedes saben quién es Discépolo, él fue peronista y fue duramente repudiado por sus colegas artistas por haber apoyado a Perón y Evita. En los últimos meses de su vida le piden a Discépolo que por Radio El Mundo, que era la radio más importante de la Argentina en ese momento, hiciera unos monólogos de apoyo a la campaña electoral por la segunda presidencia de Perón. Esos monólogos se publicaron y son 30 y 28 se publicaron y están en la Biblioteca Nacional. Y revolviendo en los archivos de la Biblioteca Nacional encontraron que dos de los monólogos habían sido publicados en el diario Crónica y la Biblioteca Nacional hace ya varios años adquirió todo el archivo del diario Crónica y lo procesó y todavía lo está procesando para poner eso a disposición de investigadores. Y es un tesoro, es una mina de información que no se pueden imaginar. Una de las cosas que aparecen en estos dos monólogos, que fueron los dos últimos,
Tomando todos esos monólogos, el equipo de audiovisuales armó una serie que pasó por la televisión pública y que la armó con la colaboración de la televisión pública de Radio Nacional y de la Biblioteca Nacional. Eso fue el año pasado. Este año tomaron esa serie y la transformaron en una película que se llama Mordisquito. ¿Y esto a qué va? A que es una manera diferente de acceder a la información, de acceder a las colecciones de la biblioteca. Porque ¿quién iba? Yo misma no sabía, o sea, yo conocía la historia de Discépolo, pero no conocía todos estos detalles. ¿Quién va a ir a buscar, a encontrar y a ponerse a leer esos monólogos? Eso es lo que te da la virtualidad. Eso era un material que hubiera quedado ahí, solamente algún investigador del tango, de la vida de Discépolo, inclusive algún investigador de la historia del peronismo, hubiera ido a buscar eso y lo hubiera encontrado y por ahí hubiera descubierto lo que estaba. De esta manera se crea otro producto, otro objeto, que tiene una difusión diferente y que puede llegar a otro público. Entonces, frente a eso, algunos estamos encantados, pero también hay rechazo, porque se están saliendo del molde tradicional de cómo la gente piensa que es una biblioteca. Y que una biblioteca, y hay una discusión si una biblioteca tiene que hacer ese tipo de cosas o no. Algunos piensan que es gastar dinero. Yo creo que no, yo creo que es generar productos culturales que se manejan mejor en la digitalidad que los productos tradicionales. No porque yo esté en contra de los productos tradicionales, pero son otra dimensión que no van en contra, sino que potencian. Porque, digamos, hacer una película sobre un libro, eso ya lo sabemos todos. Vos haces una película sobre un libro y el libro se lee como no se leyó nunca. O se lee más que cuando solamente era impreso. Entonces, esas son las cosas que te da esta nueva situación. Hay que pensar que el perfil de las colecciones de una biblioteca nacional necesariamente tiene que diversificarse. Tiene que pensar en que tiene que aceptar otro tipo de objetos y que para poder hacerlo tiene que trabajar en común con el resto de los actores sociales, porque nos vamos, decimos, ¿qué va a hacer la biblioteca? Una cinemateca, pero hay una cinemateca. ¿Qué va a hacer la biblioteca? Una colección de videos. Bueno, no va a poder hacer todo, pero algunas cosas que tal vez pueda hacer mejor, sería bueno que las hiciera y que se pusiera de acuerdo. La tecnología nos deja interactuar más, así como nosotros podemos armar repositorios que se hablan entre sí, que interactúan datos entre sí y los usuarios conocen lo que tienen todos los repositorios. Ese modelo también lo podemos poner en otro tipo de objetos, en otro tipo de colecciones y conseguir con la tecnología que las colecciones de las bibliotecas se hablen entre ellas, para decirlo de alguna manera, se conecten. Pero bueno, eso es un proceso que hay que alentarlo, que hay que impulsarlo y hay que darle tiempo a la gente para que lo madure, para que se acostumbre, para que lo digiera, porque son cambios abruptos, yo entiendo, pero que son cambios que están ahí. Si nosotros somos valientes y salimos a manejarlos, vamos a liderar el cambio y vamos a tener un rol asegurado en esta nueva realidad que la tecnología nos plantea. Porque la tecnología está y no se va a ir. O sea, la tecnología vino para quedarse. Nos quedan 5 minutos.
Si alguien quiere preguntar, podemos abrir. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Mientras piensan las preguntas. Mientras piensan las preguntas, hago un comentario. ¿Sí? No, para no ofrecer un horizonte sombrío, hay dos al menos aspectos que nosotros sí vemos como muy alentadores para nuestro campo disciplinar. Uno, había un cineasta social argentino que se llama Aníbal Ford, que escribió un libro que se llama Navegaciones. No sé si porque yo no lo consigo. Si alguien lo consigue, me lo presta. Lo leí en su momento y ahora hace mucho no lo consigo. Donde él planteaba, y lo escribió en la década del 2000, de que estábamos en un momento de máxima narratividad del escenario técnico. Él recurría a un marco teórico de un teórico que se llama Yuri Lotman, que hablaba de que los procesos transitan procesos de narratividad y de gramaticalización, como de máxima ordenamiento y máxima desorganización, ¿no? Y ese proceso también fue visto entre el siglo XIV y el siglo XVII, de una progresiva gramaticalización del libro. El libro venía a ser una escrita continua porque era muy caro el papel, como ahora los discos rígidos son muy caros, hay que poner todo junto, ¿no es cierto? Entonces el texto era todo junto y entonces era un artefacto que en realidad era para memorización, no para artefacto cultural. Nadie ponía poesía en papel. ¿Estamos de acuerdo? Se fue incorporando ciertas estructuras de escansión, se inventaron el punto y coma y un montón de otros artefactos que le devolvían a la escritura capacidades expresivas de la oralidad, que permitían manejar la prosodia, cómo hablar, ¿no? Y eso fue permitiendo que muchos otros actores pudieran acercarse al fenómeno del libro y abordarlo críticamente, entre ellos los escritores, los dramaturgos, los bibliotecarios, y empezar a usarlo como artefacto cultural, como artefacto expresivo, cosa que no lo era en el siglo XIV. ¿Estamos? Lo que es interesante es que nosotros vemos ese mismo proceso desde 1990 para acá con la web, que se está progresivamente estructurando cada vez más. Google es una plataforma que en el 98 publicó un paper donde decían que lo que hacía a ellos diferentes de otras plataformas es su capacidad para estructurar el contenido no estructurado. Hoy en día ese contenido ya viene mayormente estructurado. Eso nos ofrece la posibilidad de que es posible que estemos acercándonos a un horizonte de próxima gramaticalización, donde organizaciones como las nuestras, críticos y escritores y tal, puedan volver a abordar este fenómeno que está cada vez más estructurado. La inteligencia artificial es parte de ese proceso de estructuración que permite a un autómata asignar y caracterizar bloques de texto. El otro fenómeno que también para nosotros creo que es positivo de la mano de la inteligencia artificial es que el más amenazado por escenarios con inteligencia artificial son plataformas como Google, no nosotros. Google en el 98, su otra capacidad diferencial que plantea en ese texto se llama Cómo construir un motor a larga escala, de Brittany Page, que son los autores y dueños de Google. Lo que planteaba es que la capacidad diferencial del Google es poder asignar significado y caracterizar un texto con capacidad industrial, siendo que los humanos tienen capacidad humana de producir texto. ¿Se entiende? Entonces dice, yo voy a poder hacer lo que ningún bibliotecario puede hacer, porque los bibliotecarios pueden procesar y caracterizar libros y describir libros con capacidad humana. Yo lo puedo hacer con capacidad industrial. ChatGPT y ese tipo de herramientas nos ofrecen la posibilidad de que ahora hay posibilidad de producir contenido a escala industrial. Con lo cual esa capacidad diferencial que tenía Google hoy ya no es diferencial, porque ya, de hecho, los problemas de Amazon son cómo distinguir entre un libro escrito por humano y no, cómo saber. Entonces, ahora eso es un gran momento para dar un paso al frente y decir, yo sí puedo dar un necesito escribir un animal, una máquina o una persona. Y por último, que es una pregunta que sí me toca quizás derivar o proponer, que es una pregunta que también tenemos. Los modelos de inteligencia artificial viven o dependen de lo que llaman modelos del lenguaje, que son formas de acumulación de prácticas lingüísticas de manera masiva. Es como si ustedes pudieran haber guardado cómo hablaba la gente en la feria en 1950, en 1940, en 1930 y construir de eso un artefacto cultural, ¿no? Eso es memoria social de la Argentina, cómo hablan los argentinos hoy. Y es una agenda para la bibliotecología. Es una forma de... Susana preguntaba, ¿qué vendrán en 30 años? Nosotros hoy podemos guardar una cápsula del tiempo y decir cómo hablaba la gente en el 2023. ¿Cómo, no es cierto? Estas son formas de almacenamiento posibles y que aparte son la materia prima de cualquier otra posibilidad de inteligencia artificial a realizar. Y es lo que nos puede poner en condiciones de desventaja con otros actores. Y ya está. Si alguien tiene alguna pregunta. Quería consultar a Furto. Hablaste en un momento de establecer un tipo de control respecto a las inteligencias artificiales. ¿En manos de quién debería ser ese control? ¿De quién la utiliza?
O sea, lo que yo apuntaba es eso, si vos organizás trabajás y diseñás e implementás un sistema experto que te ayude a algo que realmente nosotros necesitaríamos en la biblioteca, pensando así en cosas nuevas, que te ayude a manejar las donaciones, son los bibliotecarios, no solamente los que van a trabajar para el diseño de ese sistema experto, sino son ellos los que tienen que supervisar cómo ese sistema funciona y diseñar controles por ahí al azar, si el sistema realmente cumple con las metas, con los objetivos planteados, más allá de las pruebas de diseño que se hagan. Es cierto que cuando vos diseñas algo, lo probás, ves, pero bueno, una vez que está implementado, no es que decir, yo me siento tranquilo y el sistema experto me va a revisar la donación y me va a decir lo que tengo que guardar o no. Hay que ir mirando. Yo creo que cada uno tiene que ser consciente de ir mirando cómo funciona ese sistema experto que toma para cada cosa. De la misma manera que si hoy se usa, muchas personas usan el chat para que los ayude a redactar. O sea, porque todos dicen, no, utilizan inteligencia artificial para plagio. No, algunos lo usan para que los ayude a redactar porque son personas no formadas no formadas en la escritura. Para la charla de ayer yo dije que una de las aplicaciones de la inteligencia artificial que usan los arquitectos era justamente para la redacción de informes, porque ellos no están formados para escribir. O sea, a mí nunca se me va a ocurrir usar GTP para redactar, pero sí puede ayudar, y de hecho puede ayudar en los trabajos de edición. Entonces, ¿quién controla? Siempre es el profesional para el que esa herramienta se diseñó. Está haciendo muchos desafíos. Son desafíos, sí. Son desafíos. Son desafíos, sí. Otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Hoy en día, hoy en la biblioteca, ya hay como ciertas cosas que hayan empezado ya a usar justamente la inteligencia artificial, o es algo que lo está como... No, estamos pensando en las aplicaciones, estamos pensando en capacitar al personal, en dar seminarios y en empezar a hacer ese tipo de tormentas de ideas que se puede hacer. Por ejemplo, en una reunión del comité de página web que cruza a un montón de profesionales, una que no es bibliotecaria dijo, y no se puede hacer que el catálogo hable con el usuario y le explique cómo tiene que mejorar la búsqueda. Y mucha gente se quedó paralizada, la mesa se quedó paralizada, y le dije, sí, si nosotros empezamos a buscar aplicaciones de inteligencia artificial y diseñamos un sistema de búsqueda de catálogo enriquecido con inteligencia artificial, podemos llegar a eso. Y yo creo que es algo en lo que nos tenemos que esforzar, porque bibliotecas masivas en su atención, en su llegada al público, no podemos pensar que vamos a dar no es una biblioteca universitaria donde yo pueda atender uno por uno a los usuarios, porque yo sé quiénes son y es un número acotado. Aunque la universidad sea muy grande. Acá no, acá yo no sé quién me puede venir, ni de dónde me puede venir. Entonces es imposible pensar en que vamos a dar orientación personalizada a cada uno, por mucho que nos guste. Le damos orientación personalizada a una minoría.
si generamos un catálogo inteligente, y bueno, vamos a darle otra posibilidad de acceso y de aprovechamiento, y la orientación va a llegar a, vamos a ver si todo el mundo puede ser orientado, necesariamente no por un ser humano. Los seres humanos estaremos por atrás verificando que la orientación es la adecuada. Bueno, no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Susana Gallego. Gracias.